Una mujer de bendición. Debbie Morris. Capítulo 8. Deje atrás el bagaje. Venza la inseguridad. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Números 12, 10, 15. El día que comencé la escuela, mi maestra de primer grado le declaró la guerra al gran estado de Texas. Esa era puramente una guerra académica, desde luego. No volaron balas. No explotaron bombas. Pero aún así hubo excesos. Y en una cálida mañana de septiembre, mientras rodeaba el crayón con los dedos y comencé a dibujar, me convertí en uno de ellos. Mi maestra, al darme una hoja en blanco de papel manila en lugar de un cuadernillo de iniciación a la lectura, hizo el primer disparo. Para ser claros, ella no me estaba apuntando a mí. Su mira estaba puesta en una ley recién aprobada en Texas que requería que todos los niños de 5 años se inscribieran a la escuela, incluso los más pequeños del grupo cuyo cumpleaños cayera en agosto. De acuerdo con mi maestra, los bebés de agosto todavía eran demasiado inmaduros para el primer grado. Ellos no tenían esperanza de aprender a leer a una edad tan prematura. Por lo tanto, la ley debía ser cambiada. Y ella planeaba comprobarlo. De ahí que mientras que otros niños practicaban el abecedario y se encontraban con las aventuras de Dick y Jane, ella nos llevaba a una mesa a los bebés de agosto como yo para que dibujáramos, permaneciéramos analfabetas y ella le comprobara su argumento a la junta escolar. Yo no creo que la junta escolar se diera cuenta, pero mi madre sí. A mitad del año ya vio que yo no estaba aprendiendo a leer e intentó intervenir. Ella le pidió primero a la maestra, luego al director, que le proporcionaran la ayuda que necesitaba. Pero resulta que el director era el esposo de la maestra y un aliado en la guerra de Texas, por lo tanto sus esfuerzos por ayudarme eran demasiado poco entusiastas. Al final del año, me promovieron a segundo sin examinarme. Y sin poder leer. Mis padres y mis maestros no lograron identificar el problema y atribuyeron mis luchas escolásticas durante los siguientes años a una deficiencia de aprendizaje. El médico me recetó metilfenidato. La escuela me prescribió clases de educación especial. Aparentemente, yo simplemente no era tan inteligente. Al menos eso era lo que pensaba todo el mundo. Es decir, todos menos Dios. Sin que le impresionaran las opiniones de otras personas y mi propia inseguridad, él no me vio intelectualmente inferior. Él creyó que yo podía aprender bien. Entonces cuando fui salva en 5º grado, durante un evento de evangelismo en nuestra iglesia, puso un hambre en mí para saber qué estaba en la Biblia. Luego él me enseñó a leer. Hasta hoy, no sé exactamente qué proceso utilizó. Nunca aprendí a sondear las palabras fonéticamente como mis hijos cuando estaban en la escuela. Nunca tuve un tutor que me ayudara a ponerme al corriente con las lecciones que me había perdido en el primer grado. Pero con la Biblia como mi libro de texto, de alguna manera descifré los jeroglíficos que me habían confundido durante años. Me volví una lectora decente y comencé a desempeñarme mejor en la escuela, aunque a menudo perdía puntos en mis composiciones de inglés por utilizar la ortografía de la versión King James. Desearía poder decir que mi inseguridad se borró junto con mi analfabetismo. Pero no sucedió así. Incluso sin la ayuda de mi maestra de primer grado, mi sentido de inferioridad como bebé de agosto continuó. Y, como cualquier otro ser humano en el planeta, he estado luchando con la inseguridad en una manera o en otra desde entonces. El lado bueno es que he tenido un alentador progreso, y he intentado ganar esta lucha aunque me tome el resto de la vida. Tampoco lo haré como lo hizo María. Su inseguridad la hizo merecedora a quedar suspendida 7 días cubierta de lepra. Aunque finalmente aprendió su lección, al estudiar su ejemplo, yo estoy aprendiendo la mía más fácilmente. Eclipsada por Moisés. Para ser una mujer del tiempo del Antiguo Testamento, la Biblia le dedica a María mucho espacio. Como una actriz importante de los más grandes dramas de la escritura, ella tuvo una infinidad de razones para sentirse insegura acerca de su lugar en el plan de Dios. Pero una cosa le molestaba. Ella era perpetuamente eclipsada por su hermano menor. No importaba cuán bien representara su parte, Moisés siempre terminaba bajo los reflectores. A ella no le importó al principio, cuando él solo era un bebé inquieto y gorjeante. Como la mayoría de las hermanas mayores, María pensó que Moisés era maravilloso entonces.
Nacido en Egipto en el tiempo en que los niños hebreos fueron asesinados, él la necesitó, y ella se deleitó en estar ahí para él. Ella arriesgó su vida al ayudar a sus papás a esconderlo de los asesinos de bebés de Faraón. Cuando hubo crecido demasiado como para esconderlo, ella trabajó junto con su madre para convertir una canasta de juncos en una cuna a prueba de agua. El día en que la familia puso a Moisés en el río y en las manos de Dios, María no sintió ni una punzada de rivalidad fraternal. Justamente lo contrario. Sus ojos brillaron por las lágrimas cuando besó la suave mejilla de su pequeño hermano y se despidió de él. Su corazón se quebrantó cuando su madre y su padre pusieron su arca miniatura a flotar y la vieron alejarse en las aguas del feroz Nilo. Aunque todos le habían pedido a Dios que guiara a Moisés a su destino divino, María no pudo soportar dejar que Moisés estuviera fuera de su vista todo el día. Corriendo por la orilla, siguió su pequeño barco mientras subía y bajaba por los juncos. Ella pensó que posiblemente podía ahuyentar las serpientes que podrían meterse en ella o bien por la pura fuerza de su fe mantenerla en las aguas bajas y alejada de las profundas corrientes que podrían volcarla fácilmente. Y aunque no pudiera, por lo menos vería lo que sucedería después, y podría llevarles las noticias a sus padres. Buenas o malas, ellos desearían saberlas. De todos los peligros que amenazaron al bebé Moisés, aquel que María no esperaba era la hija del faraón. Cuando Su Alteza Real salió al río con sus siervas a bañarse, María sostuvo la respiración y se escondió. Luego oró. La canasta estaba flotando hacia el séquito real. Solamente Dios podía salvar al pequeño Moisés ahora. Como era de esperarse, lo hizo. La hija del faraón, al ver la curiosa embarcación, envió una de sus doncellas para que la trajera. Y cuando la abrió, vio al niño. Y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Éxodo 2:6. De pronto, llegó el momento de que María brillara, y ella brilló. Al salir de su escondite, sorprendió a la hija del faraón con una brillante idea. Iré a llamarte una nodriza de las hebreas, para que te críe este niño. Versículo 7. Y la hija de faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella, y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Versículos 8-9. A medida que se desarrollaron los eventos, María supo que Dios había dirigido sus pasos y le había dado sabiduría. El Todopoderoso mismo le había otorgado un papel para salvar a Moisés, y fue un papel que ella disfrutó completamente. Durante los siguientes años, mientras su hermano crecía para convertirse en un bebé mayor, María atesoró las responsabilidades y el sutil sentido de superioridad que vienen por ser la hermana mayor. Ella pudo haberse quejado acerca del mal comportamiento y los desastres del pequeño Moisés, pero sonreía todo el tiempo. Luego, un día todo cambió. La hija de Faraón se llevó a Moisés al palacio, donde tuvo un estilo de vida con privilegios reales. María permaneció en casa y se esforzó todos los días como esclava. Él tuvo una educación, mientras que ella horneaba pan y hacía ladrillos. Él se vestía de seda, mientras ella vestía harapos. En algún lugar del camino, ella comenzó a sentirse inferior, y luego, la inseguridad entró. Luego de que Moisés creció y huyó a Madián, María pudo haber dejado atrás sus inseguridades. Pero si lo hizo, estas volvieron a surgir. Por una buena razón. Cuando su hermano pequeño regresó de su pausa de 40 años en el patio trasero del desierto, hizo su entrada, no solamente como el hijo favorito de sus padres o un alto príncipe real, sino también como un profeta hacedor de milagros de Dios que estaba llevando a los israelitas a la libertad. ¿Quién puede competir con eso? María definitivamente no pudo. O eso le parecía a ella. No importaba que ella fuera una profeta experimentada. Moisés, el mismo niño que le jalaba el cabello y le sacaba la lengua cuando crecían, le había robado el escenario principal. Estaba parada a su sombra, y no estaba segura de que ella siguiera siendo importante. De manera que hizo lo que todos tendemos a hacer cuando la inseguridad comienza a conducirnos. Recurrió al ataque, metiendo a su otro hermano, Aarón, a la refriega. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Números 12:1-2. Aquí hay una palabra para las sabias: compararse con alguien más nunca ayuda para salir adelante.
¿Nos deja sintiéndonos superiores y llenas de orgullo, o sintiéndonos inferiores y llenas de envidia? De cualquier forma, eso enfadará a Dios, especialmente si la persona con quien nos estamos comparando es uno de los suyos. María comprobó esta verdad. Sus palabras de crítica y comparación apenas habían salido de sus labios, cuando luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Así María fue echada del campamento 7 días. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Versículos 4, 10, 15. El fantasma de las Navidades pasadas. Estoy eternamente agradecida